Hoy voy a predicar sobre Jesús cuando tenía 12 años. He invitado en cada culto a un niño, así que démosle un aplauso a Mateo. ¿Tu nombre y apellido, Mateo? Me llamo Mateo Luzuriaga. Este Mateo está grandecito, ¿no? Un niño hermoso que está entrando a esas edades importantes, bendecidas por el Señor. Y yo quiero, ¿por qué le he llamado a estos niños? Porque quiero que usted tenga una idea de más o menos el tamaño, el porte, la edad de Jesús cuando estaba en el templo a los 12 años. A esta edad de 12 años, Jesús estuvo en el templo. Gracias, Mateo. Podemos darle un fuerte aplauso. Pensar en los 12 años, a veces pensamos que no podemos aprender mucho. Yo quiero decirle que todo niño de 12 años nos enseña tanto. Esta iglesia tiene 12 años, obviamente, donde hemos visto el inmenso amor del Señor. Recuerdo hace algunos años atrás que llegó un misionero boliviano a nuestra iglesia y en todo dice, oigan, en todo lado veo IAN, decía, ¿no? Porque IAN significa Iglesia Alianza Norte. Y él decía, ¿y por qué le han puesto a la iglesia IAN? Yo le digo, porque es Iglesia Alianza Norte. Son las siglas, las iniciales. Dice, lo que pasa es que mi hijo se llama IAN, decía, ¿no? Es un nombre, dice, yo le puse porque es un nombre escocés que en inglés significa regalo de Dios. Y hasta en eso esta iglesia, aun cuando no el nombre, nosotros intencionalmente no le hemos puesto Ian, pero esta iglesia es un regalo de Dios para Quito y para la humanidad. Amén. Así que usted es un regalo de Dios. Y la verdad, cuando el pasaje de Lucas 2:40 nos habla de Jesús, y me gusta esta parte y quiero resaltarla porque se parece mucho a la iglesia. Dice, allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios que estaba sobre él. La Alianza Norte, cuando antes aún de nacer, siempre ha estado en el corazón de Dios. Y cuando nace, Dios nos ha permitido desde muy pequeños ir creciendo, ir fortaleciéndonos por el favor de Dios. Amén. ¿Cuántos creen esto? Que esta iglesia ha avanzado por el favor de Dios. Yo quiero decirle que sin la gracia, la misericordia y el favor de Dios no podríamos ser lo que somos. Usted y yo no podríamos seguir avanzando porque solo ha sido el favor de Dios. Pero cuando Jesucristo tuvo sus 12 años, mire lo que sucedió. Lucas 2:41 en la Nueva Traducción Viviente dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Cuando no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. A los 12 años Jesús tiene mucho que enseñarnos, pero también creo que sus padres, para que este niño Jesús llegara a ser y enseñarnos lo que nos enseñó también sus padres terrenales, José y María, hicieron cosas importantes. Usted mira ahí en el pasaje que dice que José llevó a María y a Jesús al templo, a Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua.
Ellos vivían en Nazaret y obviamente eran varios kilómetros hasta llegar a Jerusalén de Nazaret. Y normalmente o la ley les obligaba o les indicaba o les enseñaba o los demandaba solo a los hombres mayores asistir a las 3 fiestas más importantes que los israelitas tenían. Una de esas fiestas era la fiesta de la Pascua. Pero aquí lo interesante es que María, que no estaba en obligación, también fue. Jesús, que tenía 12 años, no estaba obligado a ir. Pero yo veo ahí a un padre y una madre piadosa que inculcaban el deseo de enseñar a su hijo de ir al templo a buscar del Señor. Y mi pregunta es, padres, papá o mamá, madres cabezas de hogar o padres cabezas de hogar, ¿estamos haciendo esto de inculcar a nuestros hijos a que vayan a la iglesia, se involucren en la iglesia, de ir juntos en familia? Amén. Es triste ver que ahora no muchos padres a veces inculcan, motivan, animan para que vayamos a la casa del Señor. Pero yo siempre les animo a que lo hagan porque a veces hay circunstancias que entendemos que no siempre es fácil, pero busquemos la manera. Yo doy gracias por mi madre, que desde que estuve en el vientre de mi madre yo iba a la iglesia Alianza Central de Ambato. Mi madre siempre nos llevó. Y cuando decía, mami, no me quiero ir a la iglesia, me decía, no te he preguntado, no es si te gusta o no te gusta, tienes que ir. Así me decía. Y ya cuando fui adolescente y me aparté del Señor, igual le decía, mami, ya no voy a ir. Me decía, mientras vivas en la casa tienes que ir a la iglesia. Y tenía que ir a la iglesia. Así era mi madre conmigo. Y eso fue bueno. Porque yo les digo, si mi madre no hubiera hecho muchas de esas cosas, a lo mejor algunas cosas no hubiera aprendido. Porque yo recuerdo que cuando me estaba en el mundo y en el pecado, y estaba aparentemente disfrutando del pecado, venía una vocecita de mi madre, ¿no es cierto? Y venían los versículos que aprendía o escuchaba de vez en cuando en la iglesia y me decía, no estás haciendo bien. Y no disfrutaba del pecado, ¿no? Porque cuando uno ya conoce al Señor, ya no se disfruta del pecado como antes de conocer al Señor. Pero Dios es misericordioso de esas madres y padres que están buscando la manera de que ese hijo, de esa hija venga a la casa del Señor, ojalá animado, estimulado, pero de alguna otra manera Dios siempre quiere que papá y mamá seamos un ejemplo y un referente para los hijos. Amén. Mire Job capítulo 1 versículo 5. Cuando las fiestas terminaban, dice Job, a veces después de varios días de fiesta, porque tenía hijos farreros, fiesteros, Job purificaba a sus hijos. Y por cierto, los hijos ya eran grandes, mayores, algunos casados, tenían sus casas. Se levantaban temprano, dice, por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Como dice la otra versión, Reina Valera, todos los días hacía esto. Tal vez tenga hijos grandes, hijos que a lo mejor no están tan tomados de la mano del Señor, que algunos están tristemente en la droga, en el alcohol, farreando y haciendo cosas con su propio cuerpo y su propia vida que no es lo mejor para ellos. Pero Job decía, ya mis hijos ya tienen su casa, viven aparte, pero yo soy padre, y uno nunca deja de ser padre o deja de ser madre. Y él decía, si mis hijos hicieron algo malo, yo voy a buscar la manera de que se reconcilien con Dios. Y en su cultura era hacer sacrificio de animales, derramar su sangre para buscar el perdón de los pecados de sus hijos. Porque un padre siempre está buscando acercar a los hijos hacia Dios. Y qué mejor manera de hacerlo a través de la oración, del ejemplo, del amor. Como de pronto creo que José y María siempre buscaban dar un ejemplo. Por eso llevaban a su hijo a la fiesta importante. Padres, ¿qué ejemplo estamos dejando a nuestros hijos? ¿Los hijos ven en nosotros que Dios es lo primero? ¿O el trabajo es lo primero? El trabajo es importante, pero Dios es lo primero. ¿Es más importante la familia o es más importante los amigos? ¿Es más importante un pasatiempo o es más importante orar y buscarle en la palabra del Señor? A veces los padres no estamos dejando el legado que deberíamos dejar o el ejemplo.
Y cuando uno le dice, pues hijo, vamos a la iglesia, no, papá, ¿por qué? Porque usted también, cuando a veces está un poco cansado, no quiere venir a la casa del Señor. No nos damos cuenta que estamos dejando un mal ejemplo al hijo. Y no quieren asistir, participar, adorar al Señor. Hay una foto de un niño que el 3 de diciembre lo tomé, estaba justo atrás. No sé si tenemos ahí la foto, Cristian. Esta foto es que yo veía a un niño pequeño. ¿Sí le vean ahí? Ahí está Jordan, dice, ¿no? ¿Sí le ve? Este niño, aun cuando sus padres no levantaban sus manos, él veía a los que estaban más adelante levantar sus manos. Porque los niños siempre aprenden de lo que ven, sobre todo cuando son pequeños. ¿Qué están viendo en nosotros, padres? Un hombre de oración, una mujer de oración, de búsqueda de la palabra, que quiere servir en la iglesia, que quiere ser parte de la iglesia, que quiere seguir creciendo. A veces no nos damos cuenta y pensamos que porque son pequeños no miran, no observan. Yo quiero decirle que no, los hijos siempre aprenden de los padres, aun cuando seamos grandes o ya de edad, los hijos siempre vamos a seguir aprendiendo. Padres, démosle un ejemplo. José y María enseñaron a Jesús a buscar de Dios. Pero también dice el texto en la historia bíblica que cuando ya después de esos 7 días de fiesta regresaron, dice, a Nazaret, e iban en una caravana, porque en esa época eran miles de personas que venían de todo el mundo a esas fiestas importantes. Y al regresar a Nazaret de Jerusalén, iban por el norte. Normalmente en su cultura era que las mujeres y los niños iban adelante de la caravana. Y en la parte de atrás de las caravanas iban los hombres con sus amigos, porque José y María tenían amigos. Es bueno tener amigos, amén. Y compartían. Y de pronto se dan cuenta que Jesús no está ni con María ni con José. ¿Qué haría usted si su hijo se le pierde 3 días? ¿A quién se le ha perdido alguna vez un hijo? Levanten la mano, a mí también se me perdió, no se preocupe. Minutos, y solo minutos uno se desespera. Nosotros se nos perdió 5 horas. Era terrible esa situación. Me imagino a José y María, la angustia y la desesperación de ver a Jesús que se había perdido, pero no fue irresponsabilidad de ellos. Así era la cultura en esa época. Pero ¿saben lo que yo veo en el pasaje? Es que José y María no pelearon. No dijeron, es tu culpa, tú eres responsable por el guagua. ¿Dónde está el guagua? Y dice, tú también, pues ¿dónde estabas con tus amigotes? Debes haber estado. Eso no hizo José y María. A veces los matrimonios pelean por cosas tan insignificantes y los hijos que están ahí les miran. Y unos hijos que son niños, que son llenos de sabiduría, ¿saben lo que hacen? Lloran. Y cuando lloran los padres se calman, porque ahora tienen que entender al guagua. Saben, padres, a veces nosotros nos desgastamos en los matrimonios peleando por tonterías o cosas tan insignificantes y no nos damos cuenta que los niños están ahí. Dice, pero pastor, es que nosotros peleamos cerrada la puerta, pero las paredes, si usted grita mucho, también se va a escuchar. Los niños y los jóvenes no son tontos. Ya les ven la carita y dice, ya pelearon, dicen, ¿no? Así les dicen, no, ya pelearon. Así nos decían nuestras hijas a nosotros, ¿no? Y luego nos decían, bueno, ya vayan a reconciliarse, decían. Saben, a veces nosotros no nos damos cuenta de esto que es tan importante, aprender a mantener la unidad. Y sí, cuando hay una discusión y peleamos está bien, pero también tienen que ver la reconciliación. Tienen que decir, hijita, mira, ya nos perdonamos y nos abrazamos, nos damos un beso, porque también papá y mamá pueden tener diferencias, pero es importante reconocer. Iglesia amada, José y María dejaron un legado tremendo a su hijo Jesús para que sea ese niño que fue. Ellos fueron los padres terrenales y quiero que fueron un modelo de paternidad. Pero aun cuando fueron un modelo de paternidad y de esposos, no fueron perfectos. Se le perdió el hijo 3 días, ¿no es cierto? Y quizás aquí quiero hacer una aplicación importante. Aun usted, papá y mamá, aun cuando usted ha sido un buen padre y una buena madre, también se le pueden perder los hijos. Tal vez no físicamente, pero sí
espiritualmente. Hay hijos de cristianos que no están a lo mejor con Dios ni vienen a la iglesia porque están muy alejados de Dios. Y no es porque usted ha sido un mal padre o una mala madre. Ya no viva culpándose, es que hice mal, es que si hubiera hecho. No, usted ha sido un buen padre, una mala madre, pero como todos también cometemos errores. Pero ya no viva con esa culpa. Pero sí, también los hijos se han apartado porque les ha dado mal testimonio, porque también hay eso. Usted tiene que decirle: hijo, me perdonas porque te abandoné, te dejé, maltrataba a tu mamá, y de pronto eso, viste, es el mal ejemplo. Perdóname, hijo. Y si ya un padre o una madre le pide perdón a usted, hijo joven, una vez, 2 veces, 3 veces, aunque una es suficiente, y usted todavía no le perdona, hijo, no siga atado en su dolor y en sus frustraciones. Perdone, sea libre. Y padres, no se dejen manipular de los hijos, porque dices: claro, tú me hiciste esto y aquello, y manipulan para dar, quieren permisos, quieren cosas, quieren regalos. Tampoco, no se dejen manipular de los hijos, porque a veces los hijos son pilísimas, ¿no es cierto? Y hay que aprender también a discernir y a entender que los hijos, obviamente, sí, cometimos errores, y solo cuando sean padres y se den cuenta que también se van a equivocar, va a decir: igualito que me ha sido ¿no? Me hacen lo mismo que yo le hice a mi padre. Por eso, hijos, obedezcan, hagamos las cosas correctas ahora que es correcto. Amén. Pero obviamente regresaron, 3 días lo buscaban. Y entramos a la vida de Jesús. Mire Lucas 2:46, dice: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. ¿Qué aprendemos de Jesús a sus 12 años? Aprendemos que era un niño que lo encontraron en el templo. No estaba en el celular, ¿no es cierto?, en las aplicaciones. No estaba con el, ¿cómo llaman ahora? PlayStation es. ¿Cómo se llaman esos juegos? No estaba viendo las series. Estaba en el templo. Un niño de 12 años, como le vimos aquí a Mateo. O sea, un niño pequeño que no busca a sus padres porque quiere estar en el templo. Qué tremenda enseñanza. No sé si usted se ha dado cuenta, pero era un niño. Era normal y común y corriente, pero buscaba estar en el templo. Padres, a mí a veces me da mucha pena que hay niños, jóvenes y adultos, sobre todo jóvenes, que le dicen: quiero ir a la iglesia, quiero ir a reunión de jóvenes, hay una celebración, hay un paseo, y los padres dicen: no. Y a veces le pide para ir a farrear y les dice: sí, mijito, y llega a la hora que le da la gana, ¿no? Entonces yo a veces digo: no entiendo, ¿cómo es que los padres les dan permiso para ir a farrear y hacer sus fiestas y llegar a la hora que quieran, pero no le dan permiso para ir a un campamento, a una celebración, a una reunión de jóvenes, a una minga, a una noche de adoración? Y después queremos que los hijos no se aparten del Señor. Encima de eso, los padres somos los primeros que debemos motivar a los hijos, a las hijas, a que se involucren en las cosas del Señor. Pero qué pena que los padres no se dan cuenta que esos no de muchas cosas de la iglesia a veces se convierten luego en un dolor en su corazón. Y eso, padres, aprovechen. La iglesia Alianza Norte es una iglesia que tiene ministerios para bebés, para niños, para adolescentes, para jóvenes. Tenemos ministerios para que usted pueda disfrutar y aprovechar para sus hijos. Pero al fin de cuentas, el que le va a pedir cuentas es a los papás, no a la iglesia. A los papás por los hijos. Amén. Ahora, no solamente que Jesús nos enseña esto, algo más. Mire el verso 46, dice: 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos. ¿Entre quién estaban sentados Jesús? No estaba con los amigotes, ¿no es cierto? No estaba ahí con el primo del alma. Estaba sentado entre los maestros religiosos. A Jesús le interesaba aprender de Dios. A él le interesaba hacer cosas importantes, algo que tenga trascendencia. Jóvenes, si no estamos haciendo cosas que edifiquen, que transformen nuestra vida, que haya trascendencia en nuestra vida, a veces solamente malgastamos el tiempo. ¿Y saben lo que empezaba haciendo Jesús con él? Mire el texto, lo que dice:
estaba entre ellos escuchándolos. Escuchándolos. ¿Usted, iglesia amada, es de los que escucha? Jesús nos enseña a estar escuchando. Un niño de 12 años quietito ahí, escuchándolos. ¿Sabe que muchas veces nos falta a nosotros aprender a escuchar más y hablar menos? Recuerda el pasaje de Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Dígale así al que está a su lado: rápido para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Amén. Amén, dígale. Amén. Eso. Porque el que se enoja, mira, está el versículo, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Pero nos encanta enojarnos por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa la gente se enoja, grita, patalea, hablan y a veces hablan ni lo que deberían hablar, pero no escuchamos. Los hijos necesitan padres que aprendan a escuchar, pero también hijos, ustedes deben escuchar a papá y a mamá. Necesitamos aprender más la cultura de escuchar y entender lo que el otro realmente está queriendo decirnos, comunicándose, que es importante. Pero aquí el pasaje, mire lo que dice claramente, que también tenemos que aprender a hacer preguntas correctas. Yo creo que eso es necesario también. No siempre hacemos las preguntas correctas. Hijos, si usted tenga pregúntale, hágale a su papá y a su mamá. Discípulos, a sus discipuladores. Alumnos de la academia, a sus maestros de la academia. ¿Saben? Una de las cosas que yo me sorprendo por qué Jesús estaba ahí, dice, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Jesús le preguntaba a ellos, porque la mejor manera de aprender es preguntando, interactuando. Usted hable con sus hijos, pregunte a los hijos. Y si le hacen preguntas, aún de esas preguntas medias complicadas, cuando son chiquitos y nos preguntan, ¿y cómo yo nací, no? ¿Y cómo es que entré a la pancita de mamá? Y usted tiene que explicarles, porque si usted no les explica cuando son pequeños y cuando ellos hacen la pregunta, ahora googlean nomás, pues, ¿no? Si saben cosas terribles que no deberían saber, o sus amigos les dicen cosas medias raras. Si usted, papá y mamá, no les da la respuesta que su hijo necesita, ellos hoy van a buscar en cualquier lado y tristemente en lugares donde no deberían buscar. Por más difícil que sea la pregunta, hay que responder, y si no la sabemos, usted también pregunte, instrúyase, busque de Dios, Él nos va a guiar. Amén. La tercera cosa que yo aprendo de Jesús, mire Lucas 2:47. Todos los que lo oían quedaban, dice, asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. La palabra inteligencia o entendimiento aquí en el pasaje, en el original, significa poner juntos mentalmente. Comprender es una conexión. Una persona con entendimiento, Jesús tenía entendimiento porque él estaba conectado con el Padre Celestial, porque él aprendía del Padre Celestial, porque él escuchaba a sus padres terrenales que le enseñaban de Dios, porque él escuchaba a los líderes religiosos, quería aprender. Tener entendimiento e inteligencia espiritual es conectarse con el Señor. Si como iglesia no nos estamos conectando como deberíamos conectarnos, algo no estamos haciendo bien. ¿Queremos entendimiento? Conéctese más con el Señor. Desconéctese de las cosas que no le están ayudando y conéctese más con el Señor. Amén. En estos días que hemos estado ayunando, algunos nos hemos dejado de comer algunos alimentos, o a lo mejor usted el celular o el WhatsApp o las redes sociales o algo que de pronto a usted le está inquietando, y conectarnos un poquito más con el Señor. Estamos en estos 40 días de oración justamente para poder pedir al Señor que nos dé más entendimiento de Él, conectarnos mejor con Él, escuchar su voz. Pero sabe, nos está haciendo falta mucho de esto, conectarnos más. Cuando yo estoy conectado con Dios, la gente dice, quedaba asombrada de su entendimiento y de sus respuestas. La gente se queda asombrada cuando usted habla, cuando le preguntan.
cuando responde, o mejor la gente se asusta cuando usted habla y se va corriendo. ¿Qué hace la gente cuando habla con usted? ¿Se ve realmente un entendimiento? ¿Hay ese entendimiento? Obviamente tenemos que estar conectados, como Jesús decía: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, y lo que el Padre Celestial me dice, eso hago. Jesús estaba conectado con su Padre Celestial. Sí tenía una buena relación con su padre y su madre, pero él necesitaba a su Padre Celestial cada día para hacer lo que el Señor quiere que se haga. Obviamente llegamos al versículo 48 de Lucas 2, cuando dice: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Su madre obviamente preocupada, y Jesús le dice: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Me parecía media rara, ¿no? Que Jesús le diga, después de 3 días de perdido: ¿para qué tienes que buscarme? No, pues papá y mamá estaban preocupados. Y les dice: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Un niño de 12 años, ese niño tenía que estar, tengo que estar, es necesario estar, dice otra versión, en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre. Me es necesario estar, de 12 años. Yo quiero decirle que en la vida de Jesús es el Dios Todopoderoso que necesitaba estar en la casa de papá, de su Padre Celestial. Él necesitaba disfrutar de su presencia. Decía: yo necesito estar en la casa. Había pasión por Dios. En nosotros hay pasión por Él. Como el Salmo 63:1 que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, dice el Salmo. Jesús nos enseña a ser un niño apasionado por el Señor, que buscaba su presencia. Él necesitaba de Él, porque si no nos conectábamos no podíamos avanzar. Si no buscamos del Señor su presencia, estar en la casa del Señor, servir al Señor, aprender de Dios, ¿cómo vamos a cambiar nuestra vida? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en nuestra vida espiritual? Es difícil, iglesia amada. Le estamos sirviendo al Señor con pasión, lo buscamos con pasión. Anhelamos su presencia. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía Jesús a los 12 años. Y a nosotros a veces nos cuesta leer 10 minutos la Biblia, orar otros 5 minutos, estudiar media hora, 1 hora a la semana un curso de la Academia Bíblica, ir a un discipulado 1 hora, hora y media a la semana. Nos cuesta tanto. Y a veces no nos damos cuenta que perdemos tantas cosas que no tienen trascendencia y que deberíamos enfocarnos más en lo que sí tiene trascendencia. Y termino con este pasaje de Lucas 2:51. Termina la historia y dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Al final José y María dijo: bueno, Jesús, está bien, pero ya es hora de regresar a la casa. Y Jesús dijo: claro, papá y mamá, es hora de regresar a la casa. El texto dice: y vivió en obediencia a ellos. Hijos, ¿cuán obediente estamos siendo a los padres? Y vivió en obediencia a ellos. ¿Cuántos hijos que viven con papá y mamá todavía están aquí? Levanten la mano. ¿Usted vive con papá y mamá? Los que viven con papá y mamá, para ustedes en particular va esto. ¿Quieren que les vaya bien este año? Sí. ¿Recuerdan Efesios 5? Honren a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Si no honran a través de la obediencia, el respeto y la consideración, no les va a ir bien.
No les va a ir bien con la enamorada, no les va a ir bien en el colegio, no les va a ir bien en la universidad, no les va a ir bien en el trabajo. Entonces ya empezaron mal. Si quieren empezar bien, dígale: papá, mamá, perdóname por mi desobediencia, por no respetarte, no valorarte. De aquí en adelante te voy a obedecer porque quiero que me vaya bien en la vida. Hijos todavía tienen oportunidad de redimirse y que Dios derrame la bendición hacia ustedes. Pero si no lo quieren hacer y luego les va mal, ya saben por qué. Depende de ustedes, que les vaya bien. Los padres dicen amén, que les vaya bien a los hijos, amén, ¿no es cierto? Iglesia amada, Jesús a los 12 años dijo, claro. Luego la historia bíblica desde los 12, desde esta historia hasta los 30 años desaparece. No aparece Jesús, pero sí sabemos que Jesús 18 años estuvo con María cuidándola, porque obviamente Jesús no aparece a los 30 años. Eso significaba que José había muerto. Él, como el hijo mayor, tuvo que hacerse cargo de su madre y sus hermanos y trabajar como carpintero, como a lo mejor José lo era. Jesús fue obediente, honró a su madre, a su padre, lo respetó, al terrenal y cuanto más al celestial. Por eso a Jesús le fue bien en todo e hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Amén. Si queremos ver cosas hermosas en nosotros, obviamente, y lo que dice el 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Hijos, ¿quieren el favor de Dios? ¿Quieren crecer en sabiduría? Hay que aprender a ser obedientes al Padre Celestial y a papá y a mamá. Si las familias somos obedientes, si los padres somos obedientes al Padre Celestial, si los esposos somos obedientes a Él, también nos va a ir bien. Pero si no lo hacemos, obviamente, este año no va a ser el mejor año. Iglesia amada, Jesús a sus 12 años nos enseña tremendas cosas. Nosotros en estos 12 años con Ceci hemos visto milagros, sanidades, provisión, restauraciones increíbles. Y quiero decirles que ha habido también momentos no fáciles, pero hemos procurado cada día obedecer al Señor en lo que nos ha pedido. Y el Señor, por su favor, nos ha permitido avanzar y ser lo que ahora somos. No sé si recuerdan, ¿cuántos estuvieron en el Adalmao? ¿Alguien estuvo aquí en el Adalmao? Nosotros empezamos arrendando una casa en la Francisco Dalmao y la Sexta, ahí en Ponciano Alto. Y ahí en esa primera minga que derrumbábamos las paredes de estas dos casas que eran pegadas y nos reuníamos. Y ver cómo el Señor, no teníamos para pagar el arriendo el primer mes. No nos alcanzaba. Le decimos a la dueña de casa: saben que no tenemos para pagarle las 2 cuotas de garantía. ¿Nos puede esperar? Claro, como ustedes son hermanitos, ¿no es cierto? Pero cuando era de pagar, el Señor no nos faltaba. Iglesia amada, Dios nunca nos ha faltado. Dios es bueno, Dios nos provee, Dios nos cuida, Dios nos bendice. Le ha hecho cosas impresionantes. Algún día vamos a hacer eso. Iglesia amada, aquí está, dice, esa es la Francisco Dalmao y la Sexta. Ese auditorio no teníamos plata para construir. Ese auditorio que teníamos ahí, iglesia amada, ¿sabe cómo se fue? Dijimos: tenemos que construir ya un lugar, porque las carpas nos cobraban carísimo y ya esas carpas sudábamos, los que estábamos en las carpas sudábamos, que daba miedo, ¿no? Pero ¿saben cómo se hizo eso? Un hermano dijo: pastor, yo le pongo los bloques de eso. Pastor, yo le pongo el techo. Pastor, yo voy a dar unos quintales de cemento. Pastor, no teníamos presupuesto para hacer esto. Pero teníamos un Dios grande y a través de muchos de ustedes se logró hacer esto. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha comprado el terreno? ¿Cómo se ha hecho el edificio? Sí, todavía tenemos una deuda de casi $500,000, pero Dios va a proveer. Amén. Porque confiamos en un Dios que provee. Ese es el Dios que tenemos. Que cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos cuida, nos provee, nos sustenta, aún en medio de las crisis más tremendas. ¿Sabe cuándo se construyó este templo?
Nosotros íbamos a construir en el 2016, pero pasó el terremoto. ¿Se acuerdan del terremoto? Y paramos la construcción. No empezamos. En el 2017 empezamos a construir. ¿Sabe cuándo se construyó el edificio? En la pandemia. Ustedes no habían reuniones aquí presenciales y de pronto vinieron y dijeron: ¿y cuándo hicieron este edificio? En la pandemia. En los momentos más difíciles el Señor nos ha demostrado para la gloria y la honra de Dios. Cuando usted menos piensa, el Señor es fiel y Él es bueno. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro un momentito. Y quiero que escuche esta alabanza cerrados sus ojos. Tu fidelidad, porque el Señor es bueno. Y dígale: Señor, gracias, porque yo soy parte de esta iglesia, soy parte de esta familia de la Young. Y sé que, Señor, tú vas a seguir siendo fiel. Y aun cuando todavía no veo ciertas cosas, Señor, tú la vas a hacer. Gracias, Señor, porque solo ha sido tu fidelidad, tu amor, tu favor. Como Jesús crecía con el favor de Dios, con la sabiduría del cielo. Iglesia amada, dígale: Jesús, gracias por permitirme crecer como matrimonio, como persona, como hijo de Dios, porque nos ha permitido crecer como familia, como la familia de la Young. Pero, Señor, necesito cada día ser más obediente. Necesito aprender a escuchar más. Necesito de ti, Señor, conectarme más contigo. Y ahí conectado, dígale: Señor, gracias. Y mientras la iglesia esté orando, papá, tal vez usted no ha sido y es el mejor ejemplo, pero dígale: Señor, perdóname. Ayúdame a ser un ejemplo a mis hijos, a mi familia. Así como José, llevarle al templo, enseñarle los valores cristianos. Ayúdame a ser un buen seguidor de Jesús. Y mientras usted ora, amigo, amiga, usted que está aquí, Jesús quiere entrar a su corazón. Y ahí donde usted se encuentra, si usted quiere entregarle su vida a Jesús, dígale: Señor, entra a mi vida, te necesito, Jesús. Perdona mis pecados. Yo creo en ti, Jesús. Ven a mi vida. Gracias, Señor. Y mientras todos oramos, si usted hoy le está entregando su vida a Jesús, a través de esta oración, levante su mano. Me gustaría orar por usted. Que el Señor le bendiga. Si hay alguien más que ha hecho esta oración entregando su vida al Señor, que el Señor le bendiga. Tenga levantada su mano un ratito nada más. Déjeme orar por usted. Yo quiero orar por usted que ha levantado su mano ahí diciendo: yo le he entregado mi vida a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor. Abrázalos, Jesús, llénalos de ti. Gracias porque son tus hijos amados, Señor.
Padre, gracias. Pueden bajar su mano. Gracias por la iglesia, Señor. Esta iglesia preciosa que está en tu corazón, que estamos con tu favor, que tú nos estás fortaleciendo, que tú nos permites crecer y avanzar. Que seamos más obedientes a ti, Señor. Que nos conectemos mucho más a tu presencia. Que aprendamos a seguir cambiando lo que hay que cambiar, dejar lo que hay que dejar y aumentar lo que tenemos que aumentar. Padre, gracias. A ti sea toda la gloria, Señor. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?